El Congreso de la República, el despacho congresal del congresista Flavio Cruz Mamani, presentan En Contacto con Flavio Cruz, un espacio de socialización de nuestra labor parlamentaria. En Contacto con Flavio Cruz, ya está con ustedes. ¿Qué tal, amigos de En Contacto con Flavio Cruz? Como siempre, como todos los sábados, con ustedes en esta edición especial de Día del Padre, además, para saludarnos fraternalmente, aquí informándoles el trabajo parlamentario que cumplimos desde el Congreso de la República. El saludo también de René Choquealave. Buen día, doctor Flavio, así como también el saludo a quienes están ya conectados en este horario. Semanalmente, sábado a sábado, ofrecemos justamente este informe sobre la función de representación, de fiscalización y lo que es fundamentalmente legislativa de nuestro congresista, el doctor Flavio Cruz. Programa producido desde la capital de la República. Los invitamos a participar justamente de este espacio. Vamos a compartir con ustedes algunos temas de mucho interés, sobre todo para los medios de comunicación. Esta es una forma de comunicación, de contacto con ustedes. Pero tradicionalmente, históricamente, hemos tenido como medios de prensa la radio, la televisión, la prensa escrita. Hoy por hoy también las redes sociales. Pero ¿qué ha ocurrido en el Perú, en nuestro país, respecto al tema del financiamiento de estos medios? Bueno, son privados, ellos asumen su responsabilidad, sus objetivos empresariales. Pero hay un tema que tiene que ver con el Estado, que está relacionado a la publicidad estatal. ¿Hay publicidad estatal? Sí hay, siempre lo hubo. O sea, el Estado paga para que le transmitan sus mensajes. Por ejemplo, ¿no?, si debemos vacunarnos o no, cuándo deberíamos vacunarnos, etc. Temas así, que son de beneficio para la población, que es necesario que se comuniquen, no solamente pues por los medios de la televisión o radio nacional. No todo el mundo escucha eso, la gente tiene libertad de acceder a los distintos medios de comunicación. Pero ¿quiénes se han aprovechado históricamente, tradicionalmente también, de estos recursos del Estado, que son millones? Millones. Ollantumala, más de 500 millones. Otros, todos han superado los 100 millones. Promedio 200 millones cada año, entregándole por concepto de publicidad estatal a los medios de comunicación. Pero un grupito, a través de esta agencia de medios, que no es otra cosa como un intermediario, y ellos deciden quiénes reciben o no la publicidad estatal. Esa ganga, ese privilegio, se acabó. Una lucha de muchos años de los propietarios de medios y también de los periodistas, porque tiene que ver con eso, porque si el propietario va a recibir publicidad estatal, o sea, dinero, como empresa, y obviamente eso tiene que ser compartido también con sus trabajadores, que en este caso son los periodistas, o también otro tipo de trabajadores. Los profesionales de la comunicación, por lo tanto, también deberían reclamarle ahora al propietario que va a recibir fondos del Estado por publicidad estatal, una mejora en su remuneración, quizá unos bonos, quizá unos viáticos, cosa que hoy por hoy, sobre todo la prensa provinciana, la prensa pequeña, de radios locales, por ejemplo, no lo tienen. Y viven de una propina, viven de una publicidad de alguna empresa, ¿no?, benefactora, pequeña, que también pues utiliza estos medios y quiere tener el rebote de su publicidad para tener clientela. Eso es lo que está pasando. Entonces, ahora el Congreso, van a ver ustedes ahí mi participación, creo que es un Congreso que está cumpliendo algunas demandas, expectativas, en este caso, de muchos años y de muchísima gente que ha estado reclamando la descentralización, la racionalización de la distribución de estos presupuestos que están destinados para la publicidad estatal. Pero se acabó el privilegio de los grandes canales de televisión, de estos oligopolios prácticamente, y una concentración de medios, por ejemplo del Grupo Comercio, que prácticamente se llevaban todo y no le daban ni el hueso a los medios pequeños. Este Congreso va a pasar a la historia para haber roto esa regla, y ahora pues por fin, sobre todo provincianos, veremos que nuestras radios
nosotros los congresistas que vamos a las provincias, y muchos medios, muchos hermanos periodistas nos permiten transmitir nuestros mensajes, nos entrevistan a veces para que podamos comunicarnos con la población. Esa es una nota importante, yo creo, para un país que en democracia puede hacer estas cosas, lo que les compartimos. Veamos nuestra intervención. Traigo el encargo de los amigos periodistas, saludos a los que hoy nos acompañan en el hemiciclo. En la semana de representación, los congresistas de la región Puno recorremos provincia por provincia, unidos los 5 congresistas, ofreciendo conferencias de prensa a la población. Y no hay mejor vocero para que podamos nosotros informar nuestra tarea parlamentaria hacia la población, si no es a través del periodismo local, del periodismo regional. En un país democrático tenemos que también descentralizar los esfuerzos porque la prensa provinciana tenga acceso a los recursos del Estado. Aquellos que hasta hoy sobreviven gracias a la publicidad de la bodega del barrio, gracias a la publicidad de la pollería del pueblo, gracias a la publicidad de algún amigo que puede ayudarlos con una propina. Y los dueños de los medios también, a partir de ahora, tras la aprobación de esta ley, tendrán que también pensar en respetar los derechos laborales de los señores periodistas, los reporteros, todos los que sobre todo hacen trabajo de campo. Son ellos, como ha dicho alguien, los que nos acompañan en este contacto directo con la población. Las localidades, las provincias, los distritos, las comunidades campesinas escuchan su radio local. Claro que quieren saber de noticias nacionales, pero sobre todo quieren saber de su realidad cercana, de lo suyo, de sus problemas, de sus soluciones a sus autoridades. ¿Y quién es más que los periodistas locales son los que les transmiten esos mensajes? Por eso nuestro homenaje a aquellos que históricamente han estado. 30 segundos adicionales. Quería terminar, decía que ofrezco también mi saludo y mi homenaje a todos aquellos medios de comunicación y periodistas de todo el país, del Perú profundo, que hasta hoy han estado viviendo de la mendicidad de buscar publicidad, sobre todo de la empresa privada. El Estado siempre ha tenido limitaciones, ahora tendrá la obligación de racionalmente compartir la publicidad estatal con ellos. Muchas gracias. Hay un segundo tema que no porque tenga un efecto político grande, sino porque tiene que ver con las personas y con los derechos humanos y con los derechos de los trabajadores. Hay una canción que dice, malo tu corazón. O sea, tan malo habrá sido el corazón de los gobiernos, de los ministerios, de los jefes, que en su momento cuando tienen que contratar personas, tienen que seleccionar trabajadores, resulta que a unos le dan más sueldo, más bonos, más viático, o sea, condiciones más preferentes respecto a otros que porque son nuevos, porque son jóvenes, porque son mujeres, siempre han sufrido una discriminación. Alguna vez todos hemos sido víctimas de una discriminación y eso no está bien. Y este Congreso, yo saludo que muchos congresistas hayan respaldado mi opinión personal. Este Congreso es un Congreso que está enmendándole la plana a las gestiones anteriores, a los gobiernos anteriores y a los congresos anteriores. Que además congresos que permitían esto, porque quizás eran lobbies para que, bueno, cierto grupo empresarial se beneficie y bueno, maltrate a los trabajadores. Y por eso, por ejemplo, en el tema de las Fuerzas Armadas, enfermeras o suboficiales, ¿no? Que no son oficiales, los oficiales tienen mejores privilegios, han vivido una suerte de abandono, de desigualdad, y eso no está bien. Y luchando todos ellos, ya sea por los sindicatos también, algunos desprestigian los sindicatos, pero ellos los luchan por sus derechos siempre. Pero hemos visto que ahora, aquí en el Congreso, todo el mundo lucha de oficina en oficina, por las calles, gritando en la avenida Bancay, así es, y así consiguen sus derechos. Nuestra intervención sobre este tema. No quisiera abundar en el tema de las argumentaciones que se han hecho sobre lo justo de esta medida
que va a asumir el Congreso a través de este proyecto de ley, bien a la comisión, sino quería destacar el hecho de cómo todas estas personas han estado estos días luchando, visitando oficina por oficina, recorriendo estas calles y avenidas de los alrededores del Congreso. Ahora mismo están haciendo guardia, ahí interceptando a los congresistas, conversando con cada uno de ellos. No, eso no es justo. ¿Cómo es posible que se hayan cometido injusticias de esta naturaleza? Y este Congreso precisamente es el Congreso de la regularización, del saneamiento, de la justificación, de enmendarle la plana. Seguramente aquí a tantos ministros que han pasado por ahí, a tantos jefes superiores, a tantos jefes de personal, muchos iluminados, de lo que a veces mucho se habla acá, los idóneos, los tecnócratas, los que tienen estudios quizá más allá del país. Pero estas son las acciones que han hecho y no es el único caso. Hacemos un llamado además a toda la administración pública y otros sectores de repente que debe haber este tipo de injusticias. Hay que arreglar todo esto. Este Congreso está haciendo eso en diferentes temas y ahora lo va a hacer también con estas personas que le han dado los grados que no le corresponden, no le reconocen en los años, qué va a hacer de ellos cuando se retiren. O sea, es toda una problemática. Y prácticamente sufriéndola en medio del frío, de la intemperie, hasta estos momentos, están esperando qué va a decidir este Congreso. Que tengan confianza. La bancada de Perú Libre va a votar a favor de ellos. Muchas gracias. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. Vamos a compartir con ustedes lo que fue el pleno del día miércoles, jueves y prácticamente viernes, porque ayer hemos terminado muy cerquita a las 6 de la mañana de amanecida. Podría decir uno, entre gallos de medianoche, tendría toda la razón. Incluso el Tribunal Constitucional, en ocasión del anterior Congreso complementario, cuando habían aprobado hacer una cuarta legislatura que no les correspondía y fue declarado nulo todos esos actuales, y eso también es una carga para el actual Congreso, recomendó el tribunal que no se sesione a esas horas. Le quitas la transparencia, ¿no? El derecho que tiene la gente de saber cómo está su Congreso, cómo están votando sus congresistas, qué están opinando y quién va a estar de amanecida despierto. Bueno, nosotros podemos estar entrenados, pero no todo el mundo tiene esa condición. Además, al final terminamos en reclamos. Pero así pasó. 3 días planificado, 2, terminamos en prácticamente 3 días de pleno. Voy a resumirles, no es, en realidad es bastante. Sí ha sido productivo en cierto modo esta vez, pero por el tiempo, así cualquiera. ¿Ya? Entonces les comparto brevemente lo que se trató. En transportes, modificar la ley 28874 que regula la publicidad estatal. Ya les comenté al principio, la publicidad estatal también ahora para los medios regionales y locales. Comisión de Constitución, segunda votación respecto al fortalecimiento de la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. Bueno, está bien, muchos no querían que esto se aprobara, pero en realidad pues, le abrirán las cuentas pues, a los que tienen mucha plata, a los que no tenemos, ¿qué nos podrán descubrir? ¿No? En el informe final, en mayoría, estoy en el miércoles todavía, de la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales 2021. Todo un show. La congresista Susel Paredes terminó diciendo que esa comisión, ya no importa cómo se entiendan, o los miembros de la comisión o el informe de esa comisión es más bien un fraude y que no hubo fraude en las elecciones generales del año 2021, de donde nosotros salimos. Y decir que hay fraude, entonces tú también eres un fraude. Entonces, ahí nomás yo sé que por los medios se han enterado ustedes ese tema. Terminó en nada, no fue aprobado. En defensa, incorporar dentro de los alcances de la ley 30.874 a los oficiales del servicio de la PNP en situación de actividad y retiro egresados de la escuela de la policía comprendidos en la RM 697. Les compartimos también esto. Bueno, se están saneando en realidad derechos laborales, también hay problemas en el mundo castrense. De defensa, proponer otorgar el grado inmediato superior al personal de la PNP en situación de actividad que haya sido asimilado en el grado de teniente de la policía en los años 94, 95, 96,
comprendidos en varias normas que, por un criterio de igualdad, todos deberían tener el igual tratamiento, pero fueron tratados discriminatoriamente y lógicamente han reclamado su derecho por años y ahora se les está reivindicando. El día jueves, entremos al jueves, moción 2937, invitación al ministro de Interior, Dimitri Nicolás Sanmache Artola, por enfrentamientos en Atico, Carabelía, Arequipa, y también por la fuga del exministro Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones. Finalmente fue citado a las 8 de la noche, se le escuchó, como siempre se le pone en el banquillo los acusados, es un ministro al cual no lo conocemos. Ustedes saben, en nuestro caso como Perú Libre, no tenemos injerencia en ese ministerio, menos en el ministro, pero lo que no nos pareció correcto es que siempre se salen del tema, lo llaman para un tema, involucran otros temas más, y eso no está bien, pero vamos a ver. A pesar, aunque Fuerza Popular amenazó con censurarlo, pero los demás no dijeron nada. No sabemos todavía si querrán censurarlo o no querrán censurar después de esta presentación que ha tenido para explicar estos temas por los que fue llamado el ministro al Congreso de la República. Luego, el jueves tuvimos el pleno agrario, ¿no? Temas de agro, a pedido de la comisión, que proponía en primer tema el alivio financiero para las pequeñas productores agropecuarios afectados por la emergencia en el sector agrario. El objetivo de esta norma es la extinción del programa de rescate financiero aprobado mediante el decreto de urgencia 059, quedando extinguidos las deudas de los bonos emitidos. Hay muchos deudores, bueno, muchos no pueden pagarlo. Hay una serie de razones pues por los que no siempre uno puede terminar pagando sus deudas, pero me parece bien a favor de los agricultores sobre todo. Modificación de la ley 28890, ley que crea Sierra y Selva Exportadora con la finalidad de modificar sus competencias, estructura, ámbito de intervención y establece como su nueva denominación agromercado, se va a llamar ahora. Modificación de los artículos 31, 308, 308B, D y del Código Penal con la finalidad de fortalecer la persecución penal de los delitos contra los recursos naturales. Es verdad, mucha gente comete delitos, ¿no? Afecta los recursos naturales y no se castiga, ¿no? A partir de ahora podrá sancionarse. Moción 2878, Comisión de Seguimiento, Coordinación, Monitoreo y Fiscalización de la Segunda Reforma Agraria y Crisis Alimentaria. Ahí también la señora congresista Vivian Olivos, bueno, ella con su estilo, ¿no? de proponer las cosas, a veces siempre un poco agresiva, ¿no? Muy reaccionaria, que terminó retirando porque sintió el consenso del Pleno que no iba a tener apoyo, ¿no? Decir que primero se dice que no hay reforma agraria y luego quieres hacer una comisión de reforma agraria para investigarlo, para monitorearlo, sobre algo que tú dices que no existe. Si no existe reforma agraria, entonces ¿para qué haces una comisión? No tiene sentido. Reconoce que hay reforma agraria, entonces hazle una comisión. Entonces en ese dilema se encontró, al final terminó un poco con la voz elevada y retiró su moción. Propone declarar de interés nacional y necesidad pública el cultivo del yute, científicamente llamado Urena lobata, para impulsar la economía local, regional y nacional. Ley declarativa. Continuación del pleno del día jueves, declara de interés nacional la producción, exportación e industrialización de frutos del bosque, berries. Otro, propone modificar la ley 29763, ley forestal y de fauna silvestre, y aprobar disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal. Propone fortalecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación nacional de los productos sanitarios, los productos biológicos, de los dispositivos médicos y promover el uso en la práctica médica o de salud. Aquí hubo un cuarto intermedio, tema de la Comisión de Ciencia, un proyecto de ley de la congresista María Acuña, y al final, después de hacer algunas correcciones, se aprobó con 96 votos, 0 en contra, 0 abstenciones, por unanimidad de los presentes. Yo no sé qué hora era ese momento, ya creo que estábamos cerca de ya habíamos pasado la medianoche, disculpen, estábamos de madrugada.
Luego una insistencia, modificar la ley 28094, ley de organización política para establecer proporcionalidad en la aplicación de sanciones a candidatos por no informar los gastos e ingresos efectuados durante la campaña y conductas prohibidas en propaganda electoral. Nosotros mismos fuimos víctimas de eso. Fuimos candidatos, recuerdan ustedes, a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Puno. Y resulta que, bueno, un error de partido en aquel momento, Perú Libertario, nos sacaron como candidato. Así que no hicimos campaña ni un solo día. Pero luego la OMPE nos inició un proceso y nos sancionó con una multa de 65.000 soles. ¿De dónde íbamos a sacar tremenda cantidad de dinero que nunca hemos visto en nuestras vidas? Pero tuvimos que hacer una lucha prácticamente como abogados, defendernos. ¿Y qué pasa de aquellas personas candidatos que no son abogados? Entonces, proporcionalmente, si eres candidato a presidente, a congresista, a gobierno regional, a municipalidad, depende, esas sanciones se pueden proporcionalmente imponer. Eso se ha regulado, estábamos de acuerdo nosotros. Invitación al ministro del Interior, ya les dije, ahí ya estábamos a las 9 de la noche, ¿no? Cambio especial de conformación de la elección del defensor del pueblo. Ahí está nuestra compatriota Silvana Robles. Se ha aprobado de nuevo, porque recuerden que un mandato judicial dijo que la conformación de la comisión conformada por voceros estaba mal. Así que se tuvieron que reestructurar y cada bancada ha propuesto un o una representante para reconformar la comisión que va a estar a cargo de la elección de la propuesta, para luego el pleno decide del nuevo defensor del pueblo. No tenemos ahorita defensor del pueblo. Modificación de la ley 28529, ley de la guía de turismo. Nos parece bien, ya guía de turismo con un nombre propio. Aquellos que tengan estudios técnicos o el licenciado en turismo automáticamente será considerado como guía de turismo. Declarar de interés nacional la puesta en valor de los restos, evidencias, de todo lo que haya sobre Tupac Amaru en Canchis, en Cusco, no, pero por Langui, me corrijo, la zona de Langui, ya donde vivía, donde estuvo Tupac Amaru, algún vestigio, algún resto ahí, esto ahora por mandato legal está preservado. Respecto a los docentes universitarios, ley que elimina la edad para el cese. Se aprobó con 62 votos a favor, 1 en contra, 21 abstenciones. Nosotros asumimos una postura ahí. Propusimos, más que oponernos, quisimos mejorar, pero a veces hay gente que la verdad que no quiere entender ciertos temas. Propusimos que las personas que ya superen los 75 años, pero que sigan investigando, siguen en actividad, hacen trabajo de gabinete, laboratorio, publican artículos científicos, asesoran tesis, etc., no deberían irse en su derecho de seguir contribuyendo con su gran sabiduría a la juventud. Pero aquellos que no son productivos, que ya no investigan nada y simplemente porque obviamente su pensión va a ser mínima, o sea, creo que la tarea sería reivindicarles en su pensión. Por eso es que muchos no quieren irse, no porque la universidad realmente les guste, ya están cansados ya, ¿no? Si para el tema del magisterio con 65 años muchos nos piden que ¿por qué no es el cese a los 60, a los 55 algunos quieren cesar? Imagínense para la docencia universitaria a los 70, 75, 80 años, ¿cómo estarán ya? El tema de la edad es algo natural, todos vamos a llegar allí y no tenemos todas las capacidades. Entonces esto hubo un debate nacional, un cuarto intermedio. Al final dijeron que los que tienen por consejo universitario, si demuestran que efectivamente ya el docente tiene deficiencias mentales, psicológicas, debería retirarse. Nosotros dejamos constancia que eso está mal, que al contrario, eso atentaría a la dignidad de ese profesional que ha dado toda su vida a la docencia universitaria y encima lo van a evaluar mentalmente para ver si sigue o no sigue. No nos parece correcto. Dejamos constancia, nos abstuvimos, pero queríamos obstruir si esto va a salir, bueno, porque no falta la segunda votación, no alcanzó los votos necesarios, todavía no está aprobado, podemos decir, por el Congreso de la República. Habría que analizarlo mejor. Luego, esta es una de las mejores leyes que aprobó el Congreso en este pleno de amanecida. No importa lo que se diga entre gallos de medianoche, valió la pena amanecernos por la gente que también se amanece, los emolenteros, los que nos hacen los desayunos, la gente que hace tu jugo en la calle, los que te venden huevitos, los que te venden sanguchitos, todos los pequeños negociantes, emprendedores
que a punta de chamba crecen, creen en este país, atienden económicamente a su familia, a su proyecto de vida, etc. La ley de formalización de la ley de promoción y fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, pequeños empresarios, podrán formalizarse. Habrá que ver el reglamento cómo sale bien, eso me parece correcto. También se ha aprobado la ley de formalización de los municipios distritales. ¿Por qué solo la formalización lo tiene que hacer esta entidad COFOPRI, ¿no? René, COFOPRI. COFOPRI a veces no se abastece. ¿Y por qué no darle esa tarea a las municipalidades distritales? Porque esos son los que conocen en realidad qué pasa con tal o cual terreno. Y ellos deberían tener competencia para hacerlo. Nos parece bien esta ley. Lo van a hacer a partir de cuando el Congreso aprueba, pero recuerden que el presidente lo promulga. En muchos casos, por insistencia, el Congreso está aprobando, porque el presidente está observando algunas leyes. Luego, ascenso en un grado superior a personal de la policía en estado de retiro. También por insistencia la especialización, ¿cómo le llamamos? Antes, por ejemplo, bueno, esta es una transmisión a nivel nacional, pero había antes colegios comerciales, industriales, que daban, por ejemplo, títulos de técnicos, mecánicos, títulos de contador mercantil, y con eso tú te podías insertar en el mercado laboral. Hoy por hoy, tu certificado de estudio saliendo secundaria no te sirve para nada. Nadie te recibe con ese certificado en un trabajo, ya ni en la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo. Entonces, esta ley modifica la Ley General de Educación, establece que sí, además de los CEPROS, los tecnológicos, ¿no? Las universidades que dan ingenierías, pueden darte título de técnico en una especialidad reconocido a nombre de la nación y tú podrías insertarse, porque difícil, solo el 25% entra a educación superior. ¿Qué hacemos con el 80%, 75% de jóvenes que no tienen dónde insertarse y no tienen un instrumento, un documento, que por ejemplo saliendo de un colegio técnico, de un politécnico, de un plantel comercial, hayan salido con ciertas habilidades y ya pueden entrar a trabajar? Entonces eso nos parece bien. Fue aprobado por insistencia este proyecto de ley. Luego, comisión especial multipartidaria a favor del proyecto especial Chinecas en el sector de agricultura de la compañera Kelly Portalatino. No se lo aprobaron. Bueno, está pidiendo una reconsideración. Chinecas es un gran proyecto en el norte, pero no sé, la gente dice, ¿por qué más comisiones? Sí, pues, pero hay comisiones tontas, porque no tienen productividad. Sin embargo, podría servir para reactivar o monitorear y finalmente se haga una realidad el gran proyecto de Chinecas en el norte. Al final, a ver, una ley declarativa de implementación del hospital categoría 3 denominado Miguel Grau Seminario en el distrito de Piura. Con eso terminamos. Fue realmente maratónico, intenso, los plenos de miércoles, jueves y digo prácticamente viernes. Así de largo fue esta semana el trabajo en el hemiciclo del Congreso de la República. Se los hemos compartido un poco rápido, compréndanos, pero así en pastillitas para ustedes desde aquí en este programa, y ustedes sepan qué está pasando y cuál es el trabajo del Congreso y cuál es el trabajo de nosotros y cuál es el trabajo de vuestro congresista. Estamos presentando En Contacto con Flavio Cruz. A continuación vamos a ir con el segmento de Educación en Acción. Vamos ahora sí con nuestro segmento de Educación en Acción. Les queremos compartir que una gran preocupación de los gobiernos regionales, locales, directores de instituciones es cuándo se va a construir su colegio, y si se está construyendo, cuándo van a terminar, o si ya están construidos, cuándo vamos a entrar al colegio. Es todo un problema. Y cada semana prácticamente vamos a PRONIET acá para hacer seguimiento, para acompañar, ¿no? Para acompañar. A veces ni siquiera los quieren atender, pero para eso estamos. Pero les comparto esta preocupación porque estamos haciendo seguimiento. Incluso hay muchos expedientes técnicos que ya se han terminado y también ya depende ahora del Ejecutivo, del Ministerio, el Congreso, para que se pueda
a aprobar algunas demandas adicionales para lograr presupuestos, ¿no? O sea, es toda una odisea lograr la aprobación del expediente técnico y luego otra odisea lograr el financiamiento y otra odisea el proceso de construcción, con el temor de que se caiga la obra. O sea, es así. Entonces, no sé cuándo vamos a mejorar. Yo no soy especialista en el tema, pero hago mi tarea política y se los comparto a través de este espacio que tenemos todos los sábados desde aquí, desde el Congreso de la República, nuestra modesta oficina. Porque la nuestra sí es modesta, les cuento. A ver, vamos a ir a temas que tienen que ver con buenas noticias también. Por fin, el pago de preparación de clases, bonificación especial por preparación de clases y evaluación y bonificación adicional por desempeño al cargo y por preparación de documentos de gestión sin la exigencia de sentencia judicial y en calidad de cosa juzgada. Yo no sé, deben haber muchos, algunos estamos por acá, aquellos que no tienen sentencia judicial para cobrar su deuda, lo que les deben por concepto de preparación de clases. René, justicia, oportunidad válida, bueno, un desatoro a toda la enorme carga que tiene el Poder Judicial con los procesos que una gran cantidad son del sector de educación. ¿Qué opinas? Finalmente el día jueves 16 de junio se dio la ley 31.495 promulgada por el presidente de la República. ¿Tu comentario, René? Sí, en verdad creo que tiene varias implicancias positivas, ¿no? Diríamos, en un primer aspecto, a favor del docente, ¿no? Como tú entenderás, doctor Flavio, el tema justamente de hacer un proceso judicial inicialmente acarrea de que el docente tiene que acreditar ante la entidad administrativa, ante una UGEL, ante una dirección regional, dicho reconocimiento, ¿no? A través de la presentación, como por ejemplo el documento principal, ¿no? El soporte que es las boletas de pago. Y luego de haber obtenido esa resolución administrativa de reconocimiento, ahí venía pues este tema de estar recurriendo permanentemente al órgano jurisdiccional. Entonces, por ese lado, entendemos de que es un beneficio esta ley que se haya dado. En verdad, también no sabemos estadísticamente, porque lamentablemente no se tiene un registro hasta esta fecha, cuántos docentes a nivel nacional ya cuentan y cuántos no cuentan. Pero cualquiera que sea el caso, ahora mirando desde la óptica del Poder Judicial, es realmente una carga muy importante el tema justamente de la exigencia de los derechos laborales, fundamentalmente el tema referido a preparación de clases. En alguna ocasión decías, ¿no?, que justamente te había expresado un magistrado del Poder Judicial de que esto era un alivio porque la carga pues es inmensa a nivel del Poder Judicial. Entonces creo que el beneficio es en ambas partes, ¿no?, tanto a los docentes así como también en el sector de educación concretamente y en el Poder Judicial. En el primer caso, porque ya no va a haber esta necesidad, esta exigencia de recurrir al Poder Judicial. Esto generaba pues una demanda en lo que es el tiempo, y no solo el tiempo, la parte presupuestal. Y en el Poder Judicial ya con esta ley prácticamente no van a recurrir justamente para obtener este beneficio. Claro, con algunas observaciones que podemos precisar, ¿no? Por supuesto. Entonces ahora tendrán que tener más diligencia también el sector administrativo, la DRES, UGELS, para este reconocimiento administrativo de la deuda, ¿no?, por preparación de clases. Y ya no hay necesidad con esta ley de hacer el proceso judicial. ¿Cómo se va a pagar? No les podemos decir todavía. En su momento les mantendremos informados. Han autorizado, porque nuestro sistema jurídico es la Constitución, se desarrolla con leyes y las leyes se desarrollan con reglamentos. Y los reglamentos, el reglamento sui generis por naturaleza es un decreto supremo, ¿no? Estábamos esperando este decreto supremo que en todo caso operativice o autorice la transferencia de esos 200 millones que están en la ley de presupuesto de este año para pagar deuda social. Muy distinto a los 1.000 millones que se pagó en diciembre. Entonces, diferente. La gente estaba esperando esto, por fin van a tener también, no sé si doble pago, algunos ya habrán recibido, o quizá algunos que no recibieron, recibirán alguito con estos 200 millones que año tras año, los últimos años se ha venido pagando deuda social, René. Sí, algo, doctor Flavio, para complementar respecto a la ley. La ley, por ejemplo, establece expresamente cuál es el periodo que comprende este reconocimiento, porque sobre esto había discrepancias, ¿no? Desde el año 91 en algunos casos, en otros casos, por ejemplo, el tiempo límite hasta diciembre, en algunos casos inclusive hasta enero del año 2013. Entonces la ley lo señala expresamente, la fecha de inicio de la deuda es el 21 de mayo del año 1990.
justamente por qué 21 de mayo. 90. 90. No 91, no 91, porque aquí lamentablemente en varios órganos jurisdiccionales han interpretado de una manera incorrecta, ¿no? Decir de que es realmente desde cuando te paga en efectivo, porque en sí el 21 de mayo es donde se publica la ley 25212 y en esa ley es donde establece a través del artículo 48 este pago. Pero ¿qué sucedió? Como sucede ahora, ¿no? Muchas leyes se dan, pero no lo implementan. Entonces no se implementó efectivamente el pago desde mayo, pero al darse esta ley, si no se ha implementado, eso no es culpa del trabajador, en todo caso tendrán que reconocerlo el íntegro de la deuda que corresponde, porque más bien a partir del año 91 pagaban montos ínfimos y eso ya es parte del descuento a lo que corresponde en el cálculo en forma total, ¿no? Entonces ahora el cálculo es hasta el 25 de noviembre del año 2012, pero aquí viene, digamos, una preocupación, porque aquí señala la norma en forma expresa docentes, activos, cesantes y contratados, por supuesto también docentes, pero ¿qué va a ocurrir con los docentes cesantes que justamente no tienen el derecho solo hasta 25 de noviembre del 2012? Su derecho se extiende en mérito justamente... La continua que le dicen... Exactamente, el término más conocido es continuo, ¿no? Sí. Esa continua se extiende desde el año 2012 para adelante, ¿no? No solo es hasta el año 2012, 13, 14, 15, 16... Hasta el momento, hasta ahora, diríamos hasta el momento en que justamente esta persona va a tener derecho a percibir como parte de su pensión esta bonificación. Entonces, por ahí, digamos, hay una preocupación. Igualmente, el caso de los auxiliares, ¿no? Pero de repente podemos explicar por qué razón se ha dado. Es que una ley regula de manera genérica, ¿no? Son estos casos excepcionales que se presentan, entonces ya uno cuando aplica tiene que justamente interpretarlo como corresponde y obtener los cálculos. Y también es bueno aclarar lo siguiente, ¿no? ¿Cuál era la norma que justamente causó este problema, esta deuda? Porque si esto no se hubiera dado, digamos, desde el año 90 o 91, se hubiera aplicado, como decía expresamente el artículo 48, no estaríamos hablando de la deuda. Es justamente este famoso decreto supremo 051. Que muchas veces lo decías, ¿no? Lo decías, lo mencionabas, que se buscaba que se derogue. Efectivamente, doctor Flavio, se ha logrado... Y la lucha de la profesora Cesaria Luna, maestra Cesaria, su sueño, su lucha está dando resultados. Bueno, entonces, la lucha de muchos en realidad, pero exacto, bien ella. Exacto, la primera disposición complementaria, derogatoria y modificatoria señala expresamente, déjese sin efecto los artículos 8. Esa es la causante, 8. ¿No? El artículo 9. El artículo 10. El 8 trata sobre los benditos remuneración total permanente y remuneración total, que primero lo confundían al trabajador y después había una diferenciación. Esto se acabó. Sí, en realidad va a tener implicancias no solo para lo que es, en este caso concreto, de este derecho de preparación de clases, sino esta norma regula todo lo que es el sistema de remuneraciones. Por ejemplo, sí, muchos beneficios en el régimen laboral del decreto legislativo 276 se sigue utilizando. Por tanto, a partir de ahora, esos artículos están derogados. Consecuentemente, esos trabajadores sujetos al decreto legislativo 276 también van a ser beneficiados, pero no con la preparación de clases, sino los otros beneficios que se calculan con restricción del artículo 8, 9 y 10. Era una base de cálculo, ¿no? Exactamente, para toda la administración pública. Toda la administración pública. Entonces ahora, la base de cálculo se corrige, la causa de todos los males se corrige, ya se derogó, y ahora por fin tendremos otra forma de calcular los beneficios de los trabajadores. Sus remuneraciones y también sus bonificaciones. Exactamente. Entonces, sus asignaciones, todo. Correcto. Y lo precisa, ¿no? De manera expresa esta ley 31.495. Dice, ¿no? ¿Qué es la remuneración total? Lo precisa, porque como ya ha quedado sin efecto la disposición prevista en el artículo 8, 9 y 10 de este decreto supremo 051, ya la propia ley que justamente deroga precisa qué es remuneración total. Pero creo que era algo que no tenía, digamos, un razonamiento lógico, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, que esta pantalla, que es perfectamente identificable, que es una figura geométrica, un rectángulo, decir que un rectángulo es un cuadrado, eso es lo que al final lo han hecho, lo han tergiversado la terminología. El artículo 48 decía remuneración total, y este decreto supremo 051, ¿qué dice? No, la remuneración total es esto, o sea, total es total, pues no, o sea, el término han inventado que se total utiliza, permanente, total, ya, se acabó esto, y tanto daño ha causado esta norma del año 90, ya saben quién estaba gobernando, y bueno, esas herencias nos han dejado, René.
Bien, los 200 millones. Sí, como decías muy bien, esta es una norma reglamentaria. El tema de pago de preparación de clases anualmente se autoriza a través de la ley de presupuesto. Y en la ley de presupuesto sí o sí está ya regulado desde hace varios años un monto determinado. Y creo que es casi constante 200 millones. Es una excepción que ha sido el año pasado, justamente por la lucha de los congresistas y también con el aval del Ejecutivo el pago de 1.000 millones, ¿no? Pero para este año el pago regular está previsto, está presupuestado en la ley de presupuesto, y para materializar esto justamente se ha emitido este decreto supremo que va a viabilizar ya el pago, el abono de este tema de preparación de clases. Perfecto. Después dicen que el Congreso no trabaja, ¿viste? O los congresistas no trabajan. Bueno, esas cosas están haciendo que, bueno, quizá necesita una explicación, ¿no? Porque esto no se va a rebotar por los medios de prensa, ni va a salir por la gran televisión, no. Aquí usted se entera de esta información. Entramos a otro tema que está esperando, así como años han esperado esto, de que se cambiara esa 051, que era la madre del cordero, que solían decir algunos colegas abogados allá en la región de Puno. El otro tema es la bendita derrama magisterial, René. Y ya prácticamente han empezado a tratarse en la agenda de la Comisión de Educación, también en la de Economía. Nosotros tenemos nuestro proyecto de ley también. Y bueno, ¿cuál es el problema, René? Este es el estatuto que tenemos, el estatuto, como decíamos en tiempos de que se armaban álbums. Nadie la tiene, nosotros sí la tenemos. ¿Qué les parece? ¿No? El directorio. Y ahora hay una propuesta del congresista Paredes para modificar el directorio. Hay un respaldo mayoritario. ¿Vamos a llegar o no a mover así, como quien dice, el piso a la derrama magisterial? Yo particularmente, doctor Flavio, pienso y traslado, ¿no?, la preocupación de muchos docentes. El tema de la derrama, si bien es cierto, otorga beneficios, eso está muy bien, pero creo que lo que la mayor parte de los asociados, vamos a decir entre comillas, porque sabemos muy bien, no tenían la condición de asociados porque claro, por su propia voluntad han expresado, sino que por mandato de normas automáticamente a uno lo asociaban. Cuando sin que estés sindicalizado, sin que estés empadronado. Pero ojo que los que deberían empadronar también nunca quisieron empadronar. O tenían un padroncito chiquitito para que ese grupo de élite nomás sean los privilegiados, y así es como se maneja la derrama magisterial y se manejan otras cosas también a nivel de sindicato. Y entonces se atentaba directamente al derecho sagrado, que es el derecho a la libertad sindical. Y así se han estado atropellando. ¿Y cómo el magisterio no se daba cuenta de todo esto, René? Creo que en un aspecto así claro que podemos señalar es que normalmente el docente se encuentra abocado a su trabajo y solamente en las ocasiones, digamos, por ejemplo, una necesidad de un préstamo recurría, ¿no? Y muchas veces se encontraba condicionado, ¿no? Eso justamente quería decir. Beneficios que otorgue la derrama, sí, pero el aspecto negativo que normalmente se ha escuchado es el tema del cobro de los intereses. Yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, si uno obtenía un préstamo de unos 10.000, 11.000, los intereses legales sumaban casi el 100%, por no decir el 100%. Entonces, eso era el problema de los beneficios. Creo que todos los docentes, absolutamente casi todos, no ha habido casi, como podemos decir, nadie que no haya sacado un préstamo. No, entonces, yo tampoco me he salvado. Entonces, eso generaba, digamos, los préstamos abusivos, de hecho, dividendos. Abusivos cuando te dicen que la derrama es tuya, pero lo que es tuyo luego resulta que en realidad no te dan un buen trato en el sistema de los préstamos, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué puede pasar? Prácticamente está en la mesa el debate, hemos dado nuestro punto de vista, nosotros, repito, tenemos nuestro proyecto de ley también, así que aquí vamos a ver, hay que seguir en la lucha para que la derrama magisterial sea una entidad que realmente cumpla su papel. Lo hemos dicho en la Comisión de Educación esta semana, en medio de la pandemia, la única entidad financiera que no se ha pronunciado absolutamente nada a favor del magisterio, ni siquiera para perdonar, no sé, periodos de intereses, en el caso de los que tenían deudas, o un bono, o un retiro voluntario de mi propio dinero, ha sido la derrama magisterial, ¿no? Y por eso una institución que por sí mismo no se ha hecho querer, y ahora pues la gente no necesariamente está a favor de la derrama magisterial. Sí, es una percepción real, porque si esto hubiera sido, digamos, manifestado y expresado a través de esta entidad durante los años 2020-2021, creo que no se estaría hablando de estos proyectos de ley, porque, como bien lo señalas,
en estos 2 años es donde las personas necesitaban justamente ese apoyo de su entidad, de su derrama. Y como lo señalas muy bien, aquí por ejemplo se liberó lo que es el tema de las ETS, de las AFPs, y también a través de lo que son las iniciativas legislativas lograron que, por ejemplo, los bancos podrían reprogramar las deudas, pero con derrama absolutamente no ocurrió eso. Entonces, aquí creo que habría que señalar algunas cuestiones, ¿no?, de este proyecto de ley que justamente ya se está discutiéndose. El tema de la representatividad. El tema de la representatividad está ligado pues con el sindicato, y el tema del sindicato tiene justamente su concepción en la libertad sindical. En una entidad pública, una entidad privada, justamente puede haber 2 o 3 sindicatos, como ya ocurre justamente en el sector de educación. Entonces, ¿cómo puede haber un estatuto donde diga, ¿no?, de que del SUTE deben ser los representantes? Y eso justamente va a ser una de las modificatorias. Ya no va a haber la necesidad justamente de que el docente pueda estar en un sindicato para tener recién el derecho de ser parte de la derrama, porque eso atenta contra una norma que, doctor Flavio, es muy conocido por nosotros, la ley de la reforma, que establece la libertad de asociación y la libertad de sindicalización. Si uno quiere sindicalizarse, lo hace; si no lo quiere, no lo hace. Igualmente, si quiere asociarse, lo hace. Entonces, ese es el principio básico por el que justamente, a mi criterio, esto va a ser aprobado en lo que concierne justamente al tema de la reestructuración, de la modificación del estatuto. Y con eso no se atenta, como alguien podría tergiversar, a la desaparición de la derrama, ¿no? Y el otro aspecto es el tema de los retiros, porque es bien cierto que a los 65 años muchas veces los docentes no llegan y no son los beneficiarios directos. Podría darse como se da con el retiro del fondo de las AFPs, con el retiro, por ejemplo, de las ETS, en cantidades que pueden ser razonables para que el docente, justamente en épocas como esta, en una época de emergencia sanitaria que ha conducido al país y a todo el mundo a una emergencia económica, podrían justamente solicitar, ya sea, como tú decías, préstamos a bajos intereses, o en su defecto, una parte al menos de sus aportes que tiene, ¿no? Sí. Vamos a estar en esto. El tema de la derrama, el magisterio está a la expectativa, les vamos a mantener informados. Ya empezó prácticamente el debate en el Congreso, cómo se va a hacer con el tema de la derrama magisterial. Ya. Bueno, esta semana también hemos tenido la oportunidad en la Comisión de Educación de sustentar este proyecto de ley que tiene que ver con la creación de la Universidad Intercultural Aymara en la zona sur de nuestra región de Puno. Bueno, es una propuesta, una ley declarativa, esa es una condición básica para empezar la gestión. Reconozco que hubo otros esfuerzos anteriores, pues no se han logrado. Bueno, ahora hemos llegado ya a sustentar, vamos a ver, queremos junto a otros, que saludo a los miembros de la Comisión de Educación, muchos están de acuerdo que hay que crear más universidades y están conscientes que eso no es de la noche a la mañana, y están conscientes que quien debe poner las bases, por ejemplo, para la infraestructura, son los demandantes, es el pueblo. Si tú no quieres dar ahorita mínimo 100, 200, 300, 500 hectáreas, pues nunca vamos a tener universidad. Así que ese reto le corresponde a usted. Nosotros hacemos un trabajo acá, ustedes hagan su trabajo también allí. Estamos en camino prácticamente con esta y otras universidades a nivel nacional, y que la universidad pública realmente brinde acceso a la educación universitaria a favor fundamentalmente de los jóvenes. ¿Entiende? Sí, es un primer paso, como decía el doctor Flavio, interesante, porque la población de Puno supera pues más de 1 millón de habitantes. Haciendo estadísticas antes justamente de lo que ha sido este tema del licenciamiento, hemos hecho los cálculos, regularmente funcionaban en toda la región 8 universidades, y ahora actualmente tenemos apenas 2 universidades públicas y una privada. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los estudiantes que justamente culminan quinto de secundaria? Porque tampoco tenemos en otras instituciones, digamos, de carácter superior. Nadie tiene recursos para enviar a sus hijos a Arequipa. Ni en Arequipa ha propuesto estas medidas el presidente de la comisión, la creación del ministerio de la Universidad Mariano Melgar. Y me contaba el presidente que con esta iniciativa se ha logrado que el alcalde de Yura ya ha dado, no recuerdo si 400, me parece que 40 hectáreas. O sea, ha dicho, acá tengo, ya, así es. Muchos que no creen en las leyes declarativas, a ver, ¿qué dice ahora Ilave o Collao? Algunos están en Juli, quieren en Yunguyo. No se trata de querer que esté cerca a mi casa. Hablemos con una mirada más grande en esa zona, a ver quién se anima a poner su terreno. En Chillacoyo alguna vez se donó para el tecnológico de Ilave, que esta semana ha habido problemas en esto del colegio técnico y el CEPRO y en este caso el tecnológico.
Entonces, esa mirada, la infraestructura es básica y creo que se está movilizando el tema de las nuevas universidades en el país, porque la SUNEDO, lo único que ha hecho es cerrar, pero nunca ha dado una asistencia técnica, no sé, política, para que pueda salvarse universidades y sobre todo crearse nuevas universidades. Así que vamos a crear más universidades. Sí, creo que estamos por ese camino y estratégicamente la zona sur, que justamente es de las provincias que tienen un límite directo con Bolivia, creo que sería oportunidad para que justamente las autoridades empiecen, como muy bien lo decías, indicando, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un terreno de tantas hectáreas. Y eso es el primer paso y generado justamente con esta iniciativa de declarar de interés nacional la creación de una universidad en la zona sur de Puno. Saludo a la UNA también, que está extendiendo una filial para San Román Juliaca, conforme el rector Paulino Machaca una vez me había comentado. Está cumpliendo su palabra, saludo. Sería bueno que se extienda a otras zonas más, ¿no? Sería bueno, pero hay que tener también las condiciones básicas. ¿Qué más tenemos, René, en el segmento? Creo que ya por el momento son los temas más importantes que justamente se han registrado en esta semana. Bueno, estaremos en nuestra siguiente secuencia, ¿no? Sí, cada mes vamos a ir al Ministerio de Educación, estamos haciendo ya una agenda, infraestructura, el tema de creación de los tecnológicos, por ejemplo, en el caso de Crucero, que está luchando por su tecnológico, y esta experiencia de ANAPA sobre la educación comunitaria y tanto. Realmente el sector de educación es grande. Saludos a mi amigo René Choque Copari, tu tocayo René, que alguna vez me decía que el sector de educación es la fuente diaria de las noticias. Es cierto. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. Porque los padres son el ideal, porque son el ejemplo, porque son el espíritu y porque son la fuerza para ser un mejor país. El liderazgo de los padres marcan la ruta del desarrollo en la familia, en la sociedad, en el país. Grande el Perú, porque grandes son los padres de esta nación. A los papás del Perú y el mundo, un gran abrazo para ustedes. Desde los pasos perdidos del Congreso de la República, un saludo fraterno a todos los papás del Perú. Vamos enseguida con actualidad normativa con René Choque Álave. Adelante, René. En Contacto con Flavio Cruz presenta Actualidad normativa. Ingresamos a su segmento Actualidad Normativa, espacio orientado para brindar justamente un resumen de todas las normas importantes que se emiten a través del diario oficial El Peruano. Vamos a dar cuenta rápidamente, reiterando que esta semana se ha publicado la ley 31.491, es la ley que justamente reconoce y dispone el pago de la bonificación de preparación de clases sin sentencia judicial. Reiteramos, para tener mayor detalle sobre los alcances de esta ley, dar lectura de la ley 31.495 y su reglamento se estará emitiendo en un plazo de 60 días. Igualmente esta semana se ha publicado la ley 31.492, es la ley que justamente ya oficializa, atención, el 18 de marzo de cada año como el Día Nacional del Torito de Pucará. Ya se encuentra publicado en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. Asimismo, tenemos la ley 31.494, es la ley que reconoce los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana. ¿Quién no tiene esa necesidad en las actuales circunstancias sobre el problema de inseguridad que se vive en nuestro país? Así tenemos, por ejemplo, algunos aspectos que se regula en esta ley sobre, por ejemplo, el tema de reconocimiento de los comités de autodefensa y desarrollo rural. Asimismo, esta ley establece la forma como justamente se van a acreditar los comités de autodefensa, así como el registro y la estructura funcional de estos comités de autodefensa. Reiteramos, la ley 31.494 es la que reconoce ya los comités de autodefensa. A continuación damos cuenta de la ley 31.493, es la ley que modifica la ley 30.435, ley que crea el Sistema Nacional de Focalización. Bueno,
para diversas intervenciones del gobierno, normalmente se tiene que tener una base de datos, ¿no? Tenemos hasta el momento, por ejemplo, el sistema de focalización de hogares, que es un sistema que permite que se pueda tener identificado las personas, por ejemplo, que tienen una vulnerabilidad en diferentes aspectos. Ahora esta ley justamente ha sido modificado para que el Estado pueda intervenir de una mejor forma. Asimismo, damos cuenta de este Decreto Supremo 120-2022 de Economía y Finanzas. Es el Decreto Supremo que aprueba el reglamento de la Ley 31.362, Ley de Pago de Facturas de Medianas y Pequeñas Empresas. Como se recuerda, esta ley ha sido dada ya hace un buen tiempo. Bueno, había una demora en cierto modo del Ejecutivo para reglamentar, pero por fin el pasado 12 de junio se ha emitido este reglamento y ahora ya es prácticamente una ley que es ejecutable en mérito a este reglamento, por la que podemos señalar, por ejemplo, cuál es el tiempo máximo en la que justamente se tiene que cancelar las facturas, los recibos por concepto por la venta de diversos bienes, así como de la prestación de servicios. El plazo es de 30 días. Entonces, están avisados, ya es ejecutable esta ley que justamente ya estaba publicado en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano. Asimismo, damos cuenta de una disposición emitida por el Ministerio de Educación, es la resolución viceministerial número 074-2022. Están modificando el documento que establece justamente disposiciones para las licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la ley de la reforma magisterial. Entonces, atención, hay modificaciones al tema referido a las licencias de los docentes del Magisterio Nacional. Finalmente, ya vamos a dar cuenta del decreto de presidencia 004-2021 del Congreso de la República. Se está oficializando la ampliación de la convocatoria de la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones, el mismo que justamente se va a extender de acuerdo a este decreto, según lo establecido de acuerdo a una agenda. Entonces aquí señalamos esta extensión ya formal es hasta el 8 de julio del próximo mes. Bien, en la parte final vamos a aprovechar ya en este día de antesala, ¿no? El día de mañana justamente se celebra el Día del Padre y como no podíamos dejar en alto esta ocasión, esta importante ocasión de saludar a todos los padres que justamente están todavía con nosotros y a los padres también que ya no están, de manera muy particular queremos extender justamente al padre de nuestro congresista, al doctor Esteban Cruz, el saludo de todo el equipo justamente que trabaja en el despacho de su hijo. Y también hacer extensivo este saludo a todos los padres de la región Puno en particular. Y también quiero aprovechar la oportunidad para saludar en los 57 aniversario que justamente conmemora este día el Colegio Tahuantinsuyo de Desaguadero. A todos ellos siempre éxitos en la labor institucional. Nosotros retornamos en nuestra próxima edición. Bien amigos, ya terminando la semana, un poco tal vez agotados, pero aquí todavía hay fuerza y puncha y energía, un poco los ojos, disculpen, serán las noches mal dormidas últimamente aquí en esta semana, pero nos vamos para otra semana intensa en la región. Vamos a estar esta semana también con el presidente nacional del Instituto Peruano del Deporte, visitando ILAVE, visitando el Estadio Enrique Torrelón. Estamos en ese tema también con el Ministerio de Cultura y estos problemas que ha habido también con Yanamayo, con Huerta Guaraya y otros más. Esta semana posiblemente vaya el presidente de la República a la región de Puno. Bueno, nosotros tenemos una agenda. Estaremos el día jueves en la conferencia de prensa de todos los congresistas en la provincia de Lampa, allí en el auditorio de la municipalidad. Así que tenemos mucha agenda durante la semana, les compartiremos siempre. Mil perdones, el próximo sábado no podremos salir como en semana de presentación, estamos en la región, no podemos editar, sacar el programa. Así que mil perdones, volveremos el subsiguiente sábado con ustedes. Hasta aquí nomás, hasta siempre En Contacto con Flavio Cruz. Es un buen tipo de viejo que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos
pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Mi viejo querido, ay. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva dentro